invitación. Hoy vamos a hablar acerca de ciertos temas que son de vital importancia y que tienen que ver con lo que está sucediendo en este momento en Asamblea Legislativa, específicamente en la Comisión Política y en el Pleno Legislativo. Los temas son bastante sencillos, pero a la misma vez son bastante amplios. Así es que vamos a intentar de una manera siempre objetiva tratar de sintetizarlos y de hablar específicamente de los temas ya bien en concreto a nivel político. Como de costumbre, les quiero recordar de que una forma en la cual ustedes apoyan esta forma en la cual nosotros tratamos de dar una visión alternativa de la política al resto de salvadoreños es compartiendo. Entonces, si ustedes nos están viendo en Twitter, pues obviamente la solicitud es a que le dé RT y vamos a iniciar. Muy buenas noches para los que se van incorporando. Bienvenidos. Primer tema. Van a disculpar que a veces tenga que ver para otro lado, pero aquí tengo la computadora para no perderme en los temas que les he preparado. Qué bien que nos están acompañando desde California. Primer punto, ¿los diputados con COVID existen o no existen? Y quiero de que recordemos de que de una u otra manera el virus no va a hacer una diferencia de si tú sos diputado o si tú sos ministro o si solamente sos miembro afiliado a un partido político o si de repente sos un ciudadano que no tiene nada que ver con política. El virus está ahí, está en las calles. O sea, para los que están en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, escuché noticias alarmantes de que justamente el día de hoy se rompió récord en cuanto a la cantidad de personas que estaban contagiadas. Saludos ahí también hasta Puerto Rico. Importante tomar en cuenta de que la cantidad en El Salvador siempre ha ido siguiendo las curvas proyectadas. Es decir, de que cada 2 días la cantidad se va como aumentando considerablemente al punto que el día de ayer estuvimos bien cerca de tener los 300 casos. Ahí me está confirmando Manuel que son 50,000 casos en un día. Entiendo yo, Manuel, en un día en Estados Unidos. ¿Te puedes imaginar eso en un país centroamericano o en un país de Sudamérica? Da para una verdadera crisis a nivel nacional. Pero ustedes recordarán que hubo ciertos diputados, específicamente diputados del partido Arena, que se refirieron al COVID como una simple gripecita, la cual seguramente en palabras de otros diputados pudiese haberse curado con churritos fortificados con vitamina Z. O no sé qué tipo de vitaminas son las que tienen esos churritos fortificados. Es penoso tener diputados en este momento que creen que esto es una broma. ¿Y desde hace cuánto tiempo terminó la cuarentena? ¿Desde hace cuánto tiempo estamos esperando que salga una ley de emergencia? Que muchos la hemos anticipado. ¿Cuántos diputados están en este momento en silencio con COVID? Ya tuvimos la experiencia, lamentable, por cierto, porque uno no debe de desear la muerte a nadie. Y esta es parte del cambio de la forma en cómo vas a hacer política. Y miren, yo los entiendo a ustedes cuando digan que se mueran todos, porque uno entiende la corrupción que ellos se han prestado, la forma en cómo han dañado al pueblo salvadoreño, pero aún así uno no puede ser así. Seríamos nosotros iguales que ellos, pues, y no podemos hacer eso. Entonces, tal como se los estaba mencionando, un diputado habló, tomó el micrófono y empezó a hacer un montón de gesticulaciones y hablaba en nombre de la democracia, diciendo que el COVID iba a ser una bendición. No sabía que semanas después su suplente iba a fallecer por COVID-19. Y es un hecho lamentable, porque esto nos da a entender de que en realidad no existe un grado de conciencia en la Asamblea Legislativa. Quiero traerles a cuenta de que muchos de los diputados, por el hecho de estar de una u otra manera como en una pre-campaña electoral, sin decirlo,
se han ido a meter a un montón de canales de televisión. Y debo de hacer la mención de que en estos canales en los cuales ellos han estado, han existido casos de COVID. Y si ustedes se recuerdan, en el canal de Will Salgado, el mismo Will Salgado dijo de que había dado positivo COVID, junto con otra cantidad de empleados dentro del canal. ¿Cuántos diputados visitaron ese canal? Ah, pero sí, pero mira, es que ese es el canal de San Miguel. Ah, bueno, pero ¿por qué no nos vamos a Canal 33? Específicamente, en donde ellos se vieron en la necesidad de sacar un comunicado aclarando de que efectivamente habían dado positivo COVID. Y de repente te vas y buscas a TCS y empezás a ver comunicados en los cuales, de manera muy sospechosa, se suspende la programación de noticias de Tele2. ¿Y qué es lo que te hace pensar? ¿Por qué un noticiero que tiene que estar dándole, obviamente, la información diaria y que tú sabes de que vas a estar en la mañana, al mediodía y en la noche, misteriosamente te dice, hoy no vamos a tener transmisión? ¿Qué es lo que puede pensar la población en un momento tan crítico como estos momentos de la crisis COVID? Pues en efecto, uno debe de pensar de que con bastante probabilidad existe el virus ahí. ¿Y cuántos diputados han estado en esos canales? Hay muchos diputados que tratan de mantener esto en secreto. Y quiero transportarlos en uno de los análisis que se estaba haciendo acerca de la ley de emergencia y de las medidas de prevención para el COVID. En uno de los decretos se hablaba acerca de la posibilidad que le iba a dar Asamblea Legislativa a los hospitales privados para hacerse cargo de la pandemia. Y obviamente todos nosotros vamos y empezamos a analizar, ¿verdad? O sea, el hecho de qué tan necesario es que un hospital privado empiece a combatir la pandemia. Y yo creo que todos vamos a coincidir en que sí es necesario de que los privados también combatan la pandemia. Pero cuando tú vas y el mismo órgano ejecutivo empieza a analizar qué hospitales cumplen con los requisitos para atender gente COVID, te das cuenta que ninguno lograba cumplir con esos requisitos. Ningún hospital estaba haciendo la solicitud y en palabras de los mismos hospitales privados era muy complicado aislar las zonas en las que iban a estar observando, las zonas de cuidados intensivos, los pasillos, todo el protocolo que tenías que seguir para evitar de que se entrara el virus y que saliera del hospital privado. Sin embargo, en la comisión que estaba analizando, que entiendo yo que era la comisión política, empezaron a argumentar de que era absolutamente necesario y uno no entendía en el fondo por qué razón, si los hospitales no estaban en aquel entonces en una situación crítica, por qué razón ibas a generar la apertura de un hospital privado. Y no quiero que se entienda mal. Todos tienen la obligación y todos tienen el derecho de participar. Pero si tú no cumplís con los requisitos, no puede ser de que te estén dando apertura. Cuando hablamos de que hay más diputados que están con COVID, tenemos que entender lo siguiente. Si ustedes han seguido la secuencia de las leyes que se han estado tirando, y no solamente de las leyes, sino de los decretos que han sido vetados, cada voto es absolutamente necesario, porque tradicionalmente se están superando con 54, 55 votos. O sea, están pasando raspados para superar los vetos. Pero ¿qué pasaría si de repente hay ciertos diputados que tratan, y digo tratan, o sea, no estoy afirmando de que así sea, que tratan de hacer lo correcto y dicen yo no voy a votar por esto? Pero ¿qué pasa cuando aquellos diputados que sí van a votar por algo que no le favorece al pueblo salvadoreño están con COVID y no pueden dejar de que alguien más vote por ellos? Es muy posible, conociéndolos, que incluso estas personas se rehúsen a no ir a votar, exponiendo al resto. Y lo que estoy hablando yo ahorita es un caso hipotético, porque nosotros podemos anticipar o podemos pensar
la forma en cómo la partidocracia ha actuado. No le ha importado negociar con organizaciones criminales la vida de los salvadoreños. ¿Por qué debería de importarles la salud de otro fulano que tienen a la par? Y esa es la razón por la que siguen asistiendo. Y esa es la razón por la cual en los momentos críticos ahí sí van a estar para superar los vetos. Y claro que nosotros tenemos que estar conscientes de que no queremos de que la gente se contagie. Y solo por el hecho de que ellos andan en la calle tomándose fotos, entregando víveres, andan ahí con mascarillas como que fueran máscaras de gas, ¿verdad? O sea, no sé si serán efectivas, pues, pero hay unos que andan ahí con un montón de válvulas y parecen cómics. Entonces, sin embargo, andan exponiendo a la gente, dándole mano, repartiendo láminas, todo. Y ahí la campaña electoral, ahí no hay campaña electoral, ahí es el diputado que anda intentando respetar al pueblo salvadoreño y ayudarle, ¿verdad? Entonces, es bien importante que todos advirtamos eso. Hay otros diputados que han hecho público el hecho de que están con COVID. La diputada Lourdes Vigil, que es una diputada doctora, por cierto, de las pocas diputadas que han estado al frente y que no han tenido miedo de ir a enfrentar cuál es la realidad en los hospitales. Ella es doctora y ella puso un comunicado en el cual ella mencionaba de que ya estaba librando la lucha con COVID y no estaba escondida en la Asamblea Legislativa, detrás de un escritorio con unas grandes máscaras. Tampoco estaba envuelta en plástico para que nadie la fuera a ver o le fuera a estornudar en la cara o algo así. No, ella ha estado ayudando al pueblo salvadoreño. ¿Y qué es lo que uno espera que haga todo tipo de diputado? Sin embargo, hagamos memoria. Antes de que ella diese positivo, ¿en cuántas entrevistas estuvo? ¿Y con quiénes estuvo de panelista? Quiero hacer una mención, y con esto no estoy diciendo de que ellas sean portadoras de COVID, sino que están en una situación de riesgo. Ellos visitaron el estudio de Ernesto López, Canal 21, y se reunieron con quiénes, con la diputada Cristina Cornejo del FMLN, con la diputada Margarita Escobar de Arena y la diputada Lourdes Vigil. Y con esto, repito, no estoy diciendo de que las otras dos diputadas tengan COVID. Lo que sí estoy diciendo es que están en una situación de riesgo. ¿Cuántas veces sustituyó la diputada Vigil, la doctora Vigil, a su diputado propietario en Asamblea Legislativa? Ya sabemos de que el virus no necesariamente te tengo que estornudar en la cara. Perfectamente pude haber hecho esto, tocar una pared y el virus ya quedó ahí. ¿Cuántas personas pudieron haber tocado esa pared? Una baranda, una puerta. ¿Cuántas personas? Y ojo, uno no es culpable de querer infectar a otros. Simplemente son cosas que pasan. ¿Cómo se infectó ella? Seguramente en el hospital atendiendo gente. Seguramente. Pero nos vemos en la situación en la cual lo único que podemos presumir es que en Asamblea Legislativa el virus ya está corriendo. Pero se lo están quedando callado por el hecho de que no quieren dar una impresión de que ya están en una situación crítica. Yo estoy segurísimo que todas las personas en la Asamblea Legislativa en este momento están con aquello de que no saben a dónde caminar, no saben qué tocar. Dudo mucho, honestamente, dudo mucho que estén utilizando el ascensor. Todas esas cosas son las que están pasando. Ahora, ¿en qué nos afecta esto? A nosotros como pueblo salvadoreño, si los diputados se contagian. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta de que si son diputados propietarios, lo más seguro es que llamen a los suplentes, y los suplentes son más títeres que los propietarios. Los propietarios por lo menos se esconden cuando van a hacer un chanchullo y dicen, no, esta cosa me va a afectar, entonces mejor mandate a llamar al suplente. Pero el suplente le da igual, porque el suplente no es la cara principal. Entonces, le da lo mismo al diputado suplente que la gente diga, el diputado suplente del diputado fulano de tal, ya no sos tú.
O sea, imagínense que yo fuese diputado suplente. No es Wilber Escobar el que votó, sino que es el diputado suplente no sé, por ponerles un ejemplo, de Pedrito Pérez. Y siempre le cae el golpe al propietario. Entonces, la diferencia es que el diputado suplente siempre sigue órdenes. Y es que la partidocracia se ha encargado de que todos los diputados sigan una misma línea. Y eso, señores, no es democracia. No es democracia. Claro que puedes coincidir en la visión que puede tener tu partido político, independientemente que sean nuevas ideas, pues, pero estoy hablando en general. Por ejemplo, en Estados Unidos, los republicanos no siempre están de acuerdo con el presidente republicano, o los demócratas no siempre están de acuerdo con el presidente demócrata. En algunas veces hay algún tipo de choque y dicen, no, tu propuesta no me gusta por esto, y empiezan, discuten, pero logran soluciones. Aquí no, aquí si tú estás en contra de lo que te está diciendo la cúpula, lo que sucede es que te dicen, tú ya no vas a participar en las siguientes elecciones porque sos rebelde, te vamos a expulsar del partido porque no obedeces. Y es que los diputados deben de obedecer a la voluntad del pueblo salvadoreño, deben de representar al pueblo salvadoreño. Y esas son las diferencias que estamos marcando en Nuevas Ideas. Aquí no hay una línea que te diga, no, así va a ser. Y hay un montón de gente, ojo con eso, me voy a desviar un poquito del tema del COVID para decirles lo siguiente. En este momento, Nuevas Ideas está siendo atacado abiertamente por dos partidos políticos, abiertamente por dos. Muy posiblemente exista un tercero. El partido político a los cuales yo me refiero es Arenita 3.0, que se ven por aludidos, no importa, los cuales están creando un montón de troles, un montón de cuentas, y si ustedes se dan cuenta, ese partido nunca ha figurado. Sin embargo, si tú ves la cantidad de seguidores, los reto a que lo hagan, te vas a dar cuenta que hay coreanos, hay rusos, hay gente de Arabia, hay gente de no sé qué otros países, pues, o sea, de Singapur, eh, y esos son los seguidores que tienen. Cero interacciones nacionales. Sin embargo, cuando tú ves las cuentas de los partidos y de los miembros de ese partido, tienen 14,000 seguidores. Y los seguidores no son de aquí. Lo que está diciendo ahí, compran los seguidores. Y eso es lo que está pasando. Y están creando pequeñas cuentas con tal de desprestigiar el esfuerzo democrático que está haciendo Nuevas Ideas en este momento. Diciendo de que, miren, les voy a decir con mucho respeto, yo no dudo de que existan algunos elementos que necesitan ser depurados dentro de Nuevas Ideas. Pero es muy diferente que de repente vengan a acusarte de un delito que no has cometido. Y esto lo digo porque hay una fotografía, que no voy a mencionar el candidato ni nada, en la cual se le está atribuyendo un delito cuando toda la gente sabe de que eso es falso. Sin embargo, anda circulando en redes sociales. Y eso es delito. Estar dando información que es falsa es delito. Y no solamente es delito, sino que también genera un efecto diferente en la población de Nuevas Ideas, que puede dar la imagen de que, no, hombre, si es que aquí son igual que los anteriores, cuando en realidad las cosas son diferentes. Entonces, que no te confunda, ¿ya? Si tú analizas, revisas los perfiles, mira si realmente conviene o no conviene y toma la decisión, pero no dejes de ir a votar en estas elecciones internas. Porque si tú no vas a votar, seguramente todas esas personas que tú estás criticando y que tú decís, no, ese no, o ese sí, o ese no, lo más seguro es que terminen ganando. Entonces, tu voto en estas elecciones internas de Nuevas Ideas es importantísimo. Si tú estás de acuerdo en que se postule un candidato o estás en contra que se postule el otro, hacelo ver en el momento de la votación. No dejes que la estrategia de dos partidos políticos pequeños e insignificantes dañen la moral de todo el partido, dañen la imagen de los candidatos y sobre todo que dañen la credibilidad que tú tenés en el único partido que ha permitido democráticamente que tú te postules. Claro que va a ser obligación de todos encontrar las mejores cartas. Y recuerden que estas cartas que van a estar, que pasen, que sean electos de precandidatos a candidatos oficiales, de ello va a depender el éxito de Nuevas Ideas en el 2021, porque no toda la población salvadoreña es afiliada a Nuevas Ideas. Hay muchos que simpatizan
pero que todavía les interesa muchísimo el candidato. Y si nosotros no escogemos buenos candidatos, lo más seguro es que no tengamos la cantidad de votos máxima que nosotros estábamos pensando, ¿verdad? Acuérdense que los promedios andan lo mínimo 43 y lo máximo hasta 59, 60. La intención es barrer literalmente con todo lo que tiene que ver Asamblea Legislativa y realmente darle un apoyo genuino al gobierno del presidente Bukele. Nuevamente, regresando al tema de COVID, disculpen ahí que me haya desviado, pero era necesario advertirlo, ¿verdad? Para que todos ustedes vayan analizando cómo es que está todo este asunto. Nadie está exento de COVID, mucho menos Asamblea Legislativa. El mismo presidente Mario Ponce, este día en TCS, dijo de que él se estaba haciendo pruebas COVID cada 15 días. ¿Cuál es el miedo? Pues no que era una simple gripecita, ¿no? O sea, ¿cuál es el temor? Claro, está bien que se proteja, ¿verdad? O sea, pues, ahora, pregunta, ¿por qué es que todos estos diputados que en secreto tienen COVID no van a los hospitales generales? Bienvenido. ¿Por qué es que quieren ir a hospitales privados? ¿Será porque no quieren que se den cuenta de que a pesar de que ellos dicen que hay que poner las restricciones más estrictas, ellos no las pudieron cumplir? No sé, le voy a poner un ejemplo. Yo aquí tengo mi mascarilla, que por cierto es donada. Estos son los diputados en Asamblea Legislativa. Se las quitan, se las ponen, se tocan, se las vuelvan a poner, etcétera, etcétera. Esa es la forma en como ellos tienen. Y tienen un montón de gente a la par. Tienen a los técnicos, tienen asesores, tienen gente de los medios de comunicación, tienen otros diputados. Y parece que no le dan importancia. Pregunta, lo de los hospitales privados, ¿será negocio? ¿Será ayuda? ¿Será para encubrir los casos? ¿Qué será? Se los dejo para que lo vayan pensando. Segundo, vamos a hablar acerca de la suspensión de garantías. Y este es un tema de que muchos están bastante pendientes de él. ¿Por qué razón? Todos sabemos que el presidente Bukele ha solicitado 15 días estrictos, que son los mismos 15 días que se iban a tener eh, hace una semana, 2 semanas atrás, y que los diputados dijeron que no, y que querían la reapertura económica, y total de que se acabó la ley de cuarentena, se acabó la ley de emergencia, no se ratificó, y al final entramos en un caos en el que cualquier persona que ande fuera, ningún policía, nadie le puede decir, mire señor, póngase la mascarilla, o mire, por favor, guarde la distancia. Nadie puede decirle nada. Pero entonces, ¿qué es lo que está pidiendo el gobierno? El gobierno lo que está solicitando es una cuarentena estricta. Está solicitando las herramientas legales en base a lo que dijo la resolución de la Sala de lo Constitucional. El gobierno tiene una idea y dice, ok, ya que me están prohibiendo que yo lidere el esfuerzo para combatir el COVID, le voy a pedir a la Asamblea Legislativa que me conceda estas restricciones. Creo que todos coincidimos en que la restricción a la libertad de tránsito es necesaria, que la restricción a la libertad de reunirse es necesaria. El mismo presidente Bukele, a los miembros afiliados de Nuevas Ideas que están participando como precandidatos a los cargos de elección popular, les ha dicho, cero meeting. No, no van a ver, porque vale más la salud y la vida de las personas que están gritando tus propuestas. O sea, discúlpenme pues, pero, o sea, yo creo que todos los candidatos, todos los precandidatos, perdón, se sentirían mal de saber de que por hacer propaganda electoral, alguien de sus votantes se contagió y contagió a su familia. Eso es impensable. No debe de suceder. No debe de ser así. Y por esa razón es que algunos de nosotros nos damos a la tarea de dar a conocer cuáles son las propuestas por medio de redes sociales. Y nosotros entendemos de que van a haber críticas, porque lastimosamente lo que ustedes están viendo aquí, este video que están viendo, no solamente lo ve la gente de Nuevas Ideas, también lo ve una persona del 2%, que esperamos pues que puedan aprender algo también para que tal vez en algún momento puedan
puedan entender la forma en cómo nosotros vemos la situación. Lastimosamente la campaña no puede ser redirigida, no puedo decir yo, bueno, Periscope, búscame solo los de Nuevas Ideas y transmitirle solo a ellos. No se puede, o sea, no puedo hacer lo mismo en Facebook. Mire, sí, transmítanle solo a la gente de Nuevas Ideas que está en Facebook o en Twitter. No se puede. Pero es importante siempre llegar a todos ustedes y dar a conocer las propuestas. Entonces, la situación con las garantías constitucionales, lo primero que tenemos que entender es que en la Comisión Política se están analizando dos propuestas principales. Una es la restricción total o una restricción focalizada. Y aquí es donde me interesa que ustedes sigan la secuencia de lo que cada una pretende. En la primera, en la global, efectivamente es un cierre. Es un cierre que de una u otra manera pues va a implicar de que la economía no se puede reactivar con la misma aceleración con la que se pretendía, sino que tenemos que ir mucho más lento. Les recuerdo que Costa Rica ahorita está tirando otra vez, se están echando atrás en todas las medidas que ellos estaban aplicando y están reconociendo que se equivocaron y que tendrían que haber cerrado. Pues en este caso, la libertad de tránsito va a quedar totalmente restringida con la misma modalidad con la que se estaba trabajando con el presidente. Es decir, gracias ahí, porque en Argentina también, o sea, en la República Europea de Argentina, también se está dando la misma situación, ¿verdad? Y lo digo en alusión ahí al diputado que cree que Argentina está en Europa, ¿verdad? La restricción general, aplicaría de la siguiente manera. Si ustedes se recuerdan, había DUIs que te decían, tú vas a salir en estos días. Y estaba dando resultado, porque la gente de una u otra manera no encontraba tráfico, la gente salía, iba a los supermercados en el día asignado y de una u otra manera tenías un poco más de control. Pues entonces, lo que el gobierno solicitó es, denme lo mismo que teníamos, solo que ahora háganlo ustedes, pues no me importa si lo va a hacer Asamblea Legislativa, pero lo importante es que la población salvadoreña sea protegida. Imagínate el tipo de gobierno que tenemos, que no le importa que Asamblea salga diciendo, nosotros hemos protegido al pueblo salvadoreño. Nosotros ya sabemos de que el gobierno lo había hecho y que por los chanchullos o por lo que quieran, ahora es Asamblea Legislativa la que lo va a tener que hacer. Pues no nos importa si ellos se quieren llevar los laureles y quieren de salir con el pecho inflado diciendo nosotros estamos protegidos. Está bien que lo digan, pero que no se mueran los salvadoreños, que no se enfermen los salvadoreños, que las familias no sufran. Y eso es lo que se pretende. Entonces, bajo ese criterio, se estaría teniendo el mismo régimen de restricciones que tuvimos en el pasado. Y eso pues ayudaría. Ahora, existen algunas propuestas adicionales que se están ventilando en Asamblea Legislativa, en la Comisión Política para ser exactos. Una es fortalecer el Código de Salud e implementar los controles focalizados. ¿Esto qué significa? Significa, por ejemplo, de que hay municipios en los que no hay tantos casos o no hay casos en lo absoluto. Y esos simplemente no tienen ninguna restricción. Pueden salir, pueden hacer lo que quieran hasta que empiecen a aparecer los casos. El problema con esta propuesta es que tú nunca vas a poder identificar con 100% de seguridad, a menos que les hagan un test, quién es portador COVID y quién no. Porque si ustedes se recuerdan, hay casos que son asintomáticos. Hay casos que simplemente no sabes si tenés COVID o no. Y creo que ya lo hemos hablado con anterioridad. Yo ahorita pudiese tener COVID y ni siquiera me siento mal, no tengo temperatura, no estoy sudando, no estoy estornudando, no estoy tosiendo. Y como no hay ninguna restricción, no hay restricción de libertad de tránsito, no hay restricciones de nada, simplemente me voy al mercado no, sin mascarilla o con mascarilla, dependiendo de la voluntad pues, que uno pueda tener, y empiezo a contagiar a un montón de gente. Solo en el dinero, vea, sí, mire, vea, vaya, tenga ahí su dólar, y ahí va el virus, y a saber a cuánta gente voy a contagiar. Entonces, el problema
de focalizarlo es primero que no controlas los contagios. Segundo, y este es lo principal, ojo con esto, en la restricción total simplemente aplica para a nivel de todo el territorio y no hay ningún problema. O sea, simplemente se hizo una sola vez y todos entramos en una situación de cuarentena nuevamente. Cuando lo haces focalizado, aquí es a donde viene el chanchullo, ojo con esto, tú tenés que justificar. Sí, en el departamento de San Salvador, en el municipio de Soyapango hay tantos casos, así es que vamos a cerrar esta área y lo tenés que mandar de regreso a Asamblea Legislativa. Para, sí, tiene razón, vaya, ok, decretamos la suspensión en estos lugares. ¿Y qué va a pasar? No, no quiero ser sugestivo, pues, pero conociendo a nuestros diputados, le van a dar el mismo tratamiento a la gente que vive, por ejemplo, en Santa Elena, cerca de la embajada norteamericana, que la gente que vive en Soyapango. Van a cerrar Santa Elena, van a cerrar Santa Tecla, o van a existir ciertas trabas que dicen, no, mejor a estos sí cerrarlos, pero a estos de aquí no, porque estos son cheradas, ¿verdad? Son cheradas. Y el riesgo es precisamente ese, que cuando tú llegas y justificas, mira, sí, que aquí hay no sé tantos casos, la situación está bajo, o sea, se ha descontrolado, necesitamos que se decrete la emergencia, la asamblea te va a decir, en este caso sí y en este caso no. Y ahí es donde está el problema. Que porque lo vas a tener que volver a someter, porque como es focalizado, tenés que decir específicamente, en el municipio de Ciudad Delgado hay que suspender la garantía. Que viene asamblea, sí, vaya, aquí está, se suspenden las garantías por tantos días, vaya, aquí está, aprobado. Pero ¿y los demás? En donde vive gente de la élite, ahí es a donde está el error. Y ahí es a donde uno tiene que ir identificando por qué razón es que lo están haciendo de esta manera, por qué razón se oponen a lo que el gobierno está poniendo, porque no tiene lógica, pues. Vaya, y miren, vamos a hablar acerca de lo que los diferentes partidos políticos han expuesto. En primer lugar, voy a mencionar quizás pues, por el hecho de la afinidad y la alianza que existe entre el gobierno con el partido Gana. Gana ha mencionado de que están de acuerdo con la restricción total. Para ellos, la restricción total es la solución y entienden la razón por la cual las cuarentenas focalizadas o las restricciones a las garantías de libertad y de reunión focalizadas pueden presentar un problema que quizás incluso se pueda terminar desbordando. Acuérdense que lo que se está pretendiendo es que la famosa curva se empiece a aplanar. Entonces, ¿de qué te sirve poner una cuarentena focalizada en este lugar si todos estos no va a haber cuarentena focalizada y se te va a disparar? Cuando esta de aquí empiece a estabilizarse, vas a quitar acá y total de que va a ser un solo remotivo. Y esas son las cosas que uno tiene que prever. Y ese es el problema de hacerlo así. Claro, de que lastimosamente se necesita hacerlo por ley. El PDC, ustedes saben que el PDC de una u otra manera siempre ha respondido a intereses muy particulares, no necesariamente los intereses de la población salvadoreña. Ellos están más enfocados en la reactivación económica. A ellos no les interesa nada más que la reactivación económica. Y ellos tienen esa visión de que la economía debe ser primero. Y yo creo que en varios programas anteriores hemos hablado de que la economía es importante, pero que tenemos que saber medir cuáles van a ser los riesgos. O sea, ¿abrimos la economía y se contagia medio mundo? ¿O vamos poquito a poco, bajamos la curva, medio normalizamos y empezamos a abrir y si se nos vuelve a disparar, pues volvemos a normalizar, que es lo que han hecho en todos los países? Bueno, pues ellos tienen la intención pues, de hacer una reactivación económica. El PCI dice de que buscan medidas de excepción, pero solamente en los lugares de más contagio. Y se van a encontrar con el problema que ya señalamos. ¿Qué va a pasar con todos aquellos asintomáticos que van a andar libres, que van a andar caminando en las calles, van a ir a trabajar, van a ir a hacer un montón de actividades
y que pueden empezar a replicar el virus. ¿Hasta qué momento nos vamos a dar cuenta de que los asintomáticos son los que van a estar contagiando más a la gente? O sea, sí es una cuestión de simple lógica, por Dios. Entonces, pero para ellos no, para ellos dicen de que es mejor de que solamente sea focalizada. Es decir, cerramos Oyapango y dejamos todos los alrededores, dejamos Ciudad Delgado, dejamos Apopa, dejamos Mexicanos, dejamos San Martín, dejamos Ilopango, todos esos están abiertos, pero Soyapango está cerrado. La lógica es que en nosotros se van a empezar a disparar, mientras aquí siempre van a haber casos reportados, no van a estar saliendo, pues, pero los demás siempre van a estar creciendo. La curva no va a aplanarse. Esa es la triste realidad. El FMLN simplemente ha dicho que se opone a todo tipo de restricciones de libertad. Y miren, o sea, el FMLN pues tiene, por lo menos tiene el valor de decir de que le da lo mismo. O sea, y que no le importa pues si la gente se contagia o no se contagia. Yo no sé, con una propuesta como esta, ¿cuál es mi intención? No, no sé cuál es mi intención. ¿Cómo vas a controlar una pandemia? Seamos honestos, o sea, miren, a mí me encantaría de que El Salvador fuese un país del primer mundo en el que si te dicen, ¿sabes qué? No salgas porque te vas a contagiar. Pero no somos, ni siquiera Estados Unidos tiene ese grado de cultura. Estados Unidos, yo se los mencioné con anterioridad, con las protestas de George Floyd. Está bien que apoyes la lucha contra el racismo, etcétera, etcétera. Pero por Dios, estás en medio de una pandemia y vas a ir a salir y te vas a ir a exponer con un montón de gente. Y ahora, justamente hoy, nos estaba mencionando Manuel, 50,000 casos diarios de COVID solo hoy en Estados Unidos. Por Dios, entonces, y esta gente que no está viendo lo que está sucediendo en Brasil, no ve lo que sucede en Estados Unidos, no ve lo que ha pasado en España, no, simplemente ellos dicen, no, es que hay que garantizar de que la gente tenga su libertad. Sí, y me permito recordarles lo que dijo un ex magistrado de la Sala Constitucional: ningún derecho está por encima del otro. Pero si nosotros hacemos una ponderación, ¿de qué te sirve tener libertad si no tenés vida? O sea, ¿de qué te sirve tener salud si estás muerto? O sea, no, es así de ilógico, por Dios. Entonces, y les pongo ese ejemplo absurdo, porque así es la forma en como la gente tal vez no empieza a razonar. ¿De qué te sirve la economía si te vas a morir? ¿De qué te sirve la economía si prácticamente vas a estar enfermo? ¿Ya? ¿De qué te sirve tu derecho al trabajo si no lo vas a poder gozar? Todos los derechos están al mismo nivel, pero la ponderación que debería de existir es proteger la salud y la vida antes que de cualquiera de todos los demás derechos. O sea, mira, es que yo tengo derecho a caminar libremente en la calle. Sí, usted tiene derecho a caminar libremente en la calle, pero en una situación de pandemia, usted se puede contagiar y si usted no se va a contagiar, seguramente usted se va a exponer al virus. Entonces, y no solamente eso, posiblemente usted termine contagiando a otros más. Eh, Arena, Arena anda perdida como de costumbre. Dice de que está prohibidas las capturas y los centros de contención o resguardo. O sea, el análisis aquí va a ser qué herramientas le están dando al órgano ejecutivo para combatir la pandemia. ¿Qué garantía tiene el policía que anda arriesgando su vida o el soldado que anda arriesgando su vida de que tú como ciudadano vas a andar una mascarilla? Y yo creo que han visto un montón de videos de otros países, obviamente, no desde El Salvador, creo que todavía no hemos encontrado un caso así de subnormalidad en la cual quieren que te atiendan y vos no tenés la mascarilla. Sí, es que estás en tu derecho, y es lo que alega es, estoy en mi derecho de no portar una mascarilla. Sí, estás en tu derecho de enfermarte si tú querés, o de morirte si tú querés. Pero el problema es que cuando tú no lo haces, puedes contagiar a otro que tal vez sí quiera vivir. Entonces, ¿hasta dónde llega tu derecho? Llega hasta donde el límite de no afectar a otros. Y el COVID
es altamente contagioso. Forzosamente tenés que tomar esas prevenciones. Y entonces ellos te dicen, hay que prohibir las capturas. Si es que capturas no han existido. O sea, lo que ha existido son, en este caso, los protocolos para determinar si tú sos una persona que anda expuesta al virus. O sea, ¿qué vas a hacer con una persona que anda sin mascarilla? Ahí que ande. Y que la policía le diga, sí, mire, por favor, póngase la mascarilla, y el otro que le responda, no, no quiero, punto. ¿Y qué me va a hacer? ¿A dónde está la ley? Y ese es el escenario que ellos están poniendo. Entonces, por el contrario, cuando estás viendo lo que el gobierno ha pretendido, te das cuenta de que la intención es, mire señor, si usted no se quiere poner la mascarilla, váyase a su casa, quédese en su casa, enciérrese y ahí ande sin mascarilla si usted quiere, pero no ande exponiendo al resto de gente. Usted no sabe si tiene COVID y solo por el hecho de estar hablando está sacando un montón de partículas y está contagiando a la gente. Y esas son las suspensiones que en este momento se están dando. Vamos a hacer una reflexión y como de costumbre, a mí lo que me interesa es que ustedes vayan entendiendo cuáles son las propuestas, cuáles pueden ser los beneficios o cuáles pueden ser las desventajas. ¿Ustedes creen de que una cuarentena general es la mejor opción para aplanar la curva o consideran en este caso que sería mejor hacerla focalizada? ¿Cómo? Y media vez hagan ese análisis, pónganse ahora a pensar como gobierno. Hay un montón de problemas en esta crisis. La crisis laboral, la crisis económica, la crisis alimenticia y la crisis de la enfermedad en sí. ¿Qué será lo menos gravoso? ¿Qué será lo menos gravoso? Y no es fácil. Para muchos, yo creo que ya se los he mencionado en varias ocasiones, hay un montón de información falsa que dice que yo soy millonario, que no sé qué. Yo estoy ahorita, no me da vergüenza decirlo, yo ahorita lo que tengo es la bolsa solidaria. Eso es lo que yo tengo. Y afortunadamente tengo huerto casero y tengo he tenido esa previsión de estar cultivando mis cosas. Y esa es la realidad que muchos salvadoreños tienen. Y esas son las dificultades que todos vamos a tener. Así es que si ustedes no han comenzado su huerto casero, por favor, comiéncenlo, porque según mi anticipación, por el mes de septiembre, las cosas van a estar mucho más complicadas. Entonces, imagínate, 100,000 diarios. No queremos llegar a eso. No es un juego. Eh, Al día de ayer, yo ya tenía 6 personas conocidas con COVID. 6 personas con las que yo he hablado. Personas con las que en algún momento los he tenido frente a frente. Esto no es un juego. Entonces, si los diputados quieren hacer de esto un show electoral, lo mejor para todos nosotros es démosle garabato, digámosles que ellos están protegiendo la salud de los salvadoreños, aplaudámosles, pero que saquen alguna babosada lo antes posible, pues, que se dejen ya de tonterías, que saquen una ley. ¿Cuánto tiempo más van a necesitar para sacar un resultado? Todavía están analizando si hay una emergencia nacional o no, cuando todos sabemos de que, hey, haga usted la cuenta. ¿Cuántas personas de las que usted conoce ya están con COVID? O que de repente han interactuado. En Twitter tenemos alrededor de 4 personas con las que interactuamos casi a diario, que ya tienen COVID. ¿Cuántas más? Ah, es que ellos están tranquilos porque tienen churritos fortificados con vitamina X, ¿verdad? Eso es una cosa. Y vamos a hacer una mención especial con el honorable procurador para la defensa de los derechos humanos, que guardó silencio cuando empezaron a salir videos, audios, declaraciones de testigos en contra de un honorable diputado que injustamente había sido, se le había solicitado un proceso de antejuicio por fraude electoral y por agrupaciones ilícitas. ¿A dónde estaba este señor cuando la gente estaba haciéndole burla a Laila, la hija del señor presidente? Cuando estaban hablando en mal de ella, cuando estaban publicando fotos con frases
despreciables. ¿A dónde estaba el señor procurador cuando la Asamblea Legislativa no sacó una ley de reconciliación? ¿A dónde está el señor procurador para la defensa de los derechos humanos cuando abiertamente se está cometiendo el delito por no haber sacado una ley de voto en el exterior y de participación de los salvadoreños en el exterior aquí en el país? ¿A dónde está el procurador cuando todos tuvimos la oportunidad de leer aquella nefasta resolución en la que decían de que no había acoso sexual ni tocamientos porque había sido encima del pantalón? O sea, ¿a dónde estaba este señor? Pero ahora sale una familia vistiendo a un niño con las bolsitas del PES, el programa pues de emergencia sanitaria, agradeciéndole al señor presidente, así como yo también le he agradecido al señor presidente por esa bolsa solidaria. Ahí sí sale el procurador. Sale diciendo de que es prohibido la utilización de menores y empieza y da un sermón ahí grande, una página completa de la Procuraduría. Pero es que hasta para eso se requiere un poco de cerebro, por Dios. Se requiere saber cuándo es que el uso está prohibido. ¿Cómo le vas a prohibir tú cuando la misma mamá ha autorizado el video? Cuando ellos mismos tomaron el video y ellos lo mandaron. Entonces son cosas de simple lógica. La vez pasada hubo una persona que me estaba criticando porque yo había puesto un pequeño video con mi asesora política. Ustedes saben que mi asesora política es mi hija de 1 año, 4 meses. Y que ella salía a la par mía. Aquí, hagan cuenta y caso que ahora yo la tenía acá y ella salía agarrando el mouse tratando de mover las cosas. Y me estaban diciendo que yo estaba utilizando a mi hija para actos que eran prohibidos. Primero, en ningún momento era parte de una campaña electoral. En segundo momento es mi hija y cuenta con mi aval para poder salir en el video. De hecho, a ella le encanta sacar videos. Hoy en la mañana tuvimos la oportunidad de hacer uno en el que los dos estábamos bailando. Sí, yo bailo, pero solo con ella, con nadie más bailo, ni siquiera con mi señora bailo. Eh, y ahí es a donde uno debe de pensar realmente a dónde es que está el error. El error está, en definitiva, en la forma en cómo se está eligiendo este tipo de funcionarios. Me refiero al señor procurador. Cuando no cumplís con criterios de selección y simplemente terminás escogiendo al que sabes que te va a favorecer. Muchos de ustedes han escuchado un montón de propuestas que en realidad no son propuestas. Ojo con esto. Ustedes, como miembros afiliados de Nuevas Ideas y en estas elecciones internas, tienen que, tienen que saber diferenciar qué es una propuesta y qué es simplemente algo que se va a dar. Si los candidatos te están diciendo de que su propuesta es la reducción de salarios, que la propuesta es la eliminación del fuero, que el combate a la corrupción, que reformas a la ley para que los delitos no prescriban, etcétera, etcétera, tenemos que tomar muy en cuenta de que esas propuestas son comunes. ¿Ya? Todos los candidatos te van a decir eso. Sí, es que mira, es que le vamos a quitar todas las prestaciones a los diputados. Y eso es una propuesta. Quiero que lo mediten. Eso es una propuesta. O sea, discúlpenme pues, pero para mí una propuesta tiene que ver con la reactivación de la economía por medio de una serie de reformas que permitan al sector informal incluirse nuevamente en la vida económica del país. Reformas en el Código de Comercio, reformas en el Código Civil, en el Civil Mercantil, reformas en la Ley de Registros. ¿Ya? Todas estas sí son propuestas cuya intención es dotar al sector informal de efectivo para que la economía no quiebre. Si el sector informal se queda sin vender,
Para los que no lo sabían, el 60%, hasta un máximo de 70-80%, según los estudios que tiene el gobierno, de todo el comercio es sector informal. Es decir, no es la gran empresa, no es la mediana empresa, es sector informal. Pero si toda esta gente que está aquí se queda sin dinero, ¿quién le va a comprar a los de arriba? Vayamos pensando en eso. Por esa razón es que una de las propuestas que yo llevo es apoyar al sector informal. Y se ganan muchísimas cosas. Ellos salen del proceso de los prestamistas, dejan de pagar alrededor de 20% o más solo en intereses, cuando el gobierno les da una línea de crédito en el que pueden pagar 3%, 5% si ustedes quieren. Y si lo quieren poner alto, pónganle 10%, pero no es 20%, ¿ya? Les permite a ellos cotizar para una AFP, tener una pensión más adelante. A la misma vez le da la oportunidad de acudir al seguro social. En este momento no tienen seguro social y para variar les queda ganancia. En vez de dársela al usurero, en vez de dársela al prestamista, les queda a ellos y puede servir para comprar más producto, para seguir vendiendo o para poner un chalet más grande o de repente para mandar a sus hijos a estudiar, etcétera, etcétera. Y lo principal, en tiempos de COVID, en los que el dinero siempre va a hacer falta, aunque sea una mínima cantidad de impuestos, porque siempre va a haber un impuesto de IVA, etcétera, etcétera, puede llegar al órgano ejecutivo y de esa manera el Estado no quiebra. Ahora, una de las preguntas que hace la mayoría es, mira, Wilber, sí, es que suena bien bonito y todo, pero el problema es que la gente no va a tener para pagar los impuestos. Abajo de la categoría de micro y pequeña empresa, la pequeña y la microempresa, se puede hacer por medio de una reforma una parte que habilite el proceso de formalización del sector informal, permitiéndole que durante un plazo de tiempo, mientras existe esa transición de informal a formal, no pague ciertos impuestos. De esa manera siempre va a tener más, a pesar de que pueda estar pagando una pequeña cantidad de dinero en impuestos, va a tener más que cuando prestaba con el usurero. Y entonces todo gana. Y activamos la economía. Esa es una propuesta. Segunda propuesta que tengo, la activación de la agricultura y ganadería, de la piscicultura, la recuperación de las cuencas del río Lempa. Tenemos 13 años, 13, no son meses, 13 años de estar pendiente con una ley de agua. ¿Y la tenemos? No, no la tenemos. Pero ¿por qué apostarle a la agricultura y a la ganadería? Miren, ya se los he dicho varias veces, las propuestas que yo llevo tal vez no sean las más populares. No sea, sí, metamos a la cárcel a todos los dipurratas. No, o sea, eso va a pasar, pero esa no es una propuesta. Eso es algo que se va a dar. Esa no es una propuesta. La propuesta es activar la agricultura, porque tomando en cuenta la pandemia y la crisis económica que va a existir en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala y en todos los demás países, lo más seguro es que las importaciones que nos venían ya no empiecen a venir con la misma regularidad. Que los vegetales que venían de Guatemala o las frutas que venían de Guatemala ya no entren en la misma cantidad. Que los quesos que venían de allá de Honduras y los lácteos ya no entren con la misma regularidad. Que de repente las carnes que venían de Nicaragua ya no empiecen a llegar tanto como antes. Y por esa razón tenemos que apostar. Cuando yo les hablo de piscicultura, me refiero a dos procesos que son importantes. Uno es la captación de agua. ¿Ya? Tendremos que hacer proyectos en los cuales se den reservorios de agua para que tengamos cómo regar, ¿ya? Cómo hacer riegos nacionales para que el agua no nos falte en todo. ¿Cuántos terrenos han visto ustedes cuando van de San Salvador para Zacatecoluca, por ejemplo, que están abandonados? Imagínate si todo eso fuesen reservorios de agua, criaderos de camarón, criaderos de pescado. ¿Tendríamos la crisis alimentaria que hemos tenido durante todo este tiempo? Lo más seguro es que no. ¿Qué pasaría si en tu casa tú haces un pequeño estanque de 2 metros y le metes 100 tilapias? Por ponerte un ejemplo. Tenés para meses de comida, invirtiéndole 9 centavos a cada alevín. Esos son los proyectos que se pueden hacer. Pero todo eso tiene que salir de un proyecto de ley. Y esas leyes son las que debemos de estar haciendo. Esas son propuestas. Venir a decirte todo lo demás, pues si todos te lo están repitiendo. Entonces, ojo con eso. Claro de que es importante tener también elementos
que permitan cambiar la forma de hacer política. El reglamento interno de la Asamblea Legislativa debe de cambiar. Y claro que vamos a eliminar los privilegios innecesarios para la función. De hecho, yo me atrevo a mencionarles. Lo que le están diciendo imagínate un ceviche, camarón y tilapia, ¿eh? ¿Ya? ¿Para qué vas a ir? Hacemos un restaurante. Yo siempre le he dicho a mi papá de que si nosotros hacemos eso, le vamos a poner el nombre al restaurante El Cevichón de Don Willy. Y vamos a poner el rostro de una tilapia, de una tilapia para vender ceviche. Bueno, importante ahí el hecho de que tenemos que siempre ser visionarios. Hay un montón de propuestas para medio ambiente, propuestas de apoyo a los derechos de los animales. Estas son propuestas adicionales a las principales que yo les he mencionado. Ya sabían ustedes de que los animales en este momento son considerados bienes, según la legislación salvadoreña. Es decir, yo puedo tener un celular aquí y si yo lo quiero quebrar, como es mi celular no hay ningún problema. Pero si yo tengo un animal, como es mi bien, yo le puedo pegar una patada, lo mato y no pasa nada. Claro de que hay legislación que intenta de una u otra manera regularlo, pero no hay un reconocimiento constitucional de que los animales son seres vivos. Simplemente son bienes según la ley. Y eso se debe de cambiar. Eso debe de cambiar. Sí, Wilber, pero ¿qué vas a reformar la Constitución? Y uy, te vas a hacer Venezuela, vas a hacer Cuba, Hugo Chávez. Ese es el petate del muerto que te vienen vendiendo desde hace un montón. Se dio una polémica aquí en redes sociales con el famoso señor, perdón, el infame señor Vivanco, creo que así se llama, un señor que le paga la derecha internacional para hablar garabatos, hablando de que el vicepresidente estaba diciendo de que iba a haber reelección indefinida. Yo vi la entrevista del presidente Félix Ulloa, el doctor Félix Ulloa jamás dijo eso. Y de hecho, si ustedes revisan, para que vean, pueden revisar la cuenta del vicepresidente y ahí se van a dar cuenta de que existe cierta conversación en la que se da a entender de que esto es un ataque prácticamente de la derecha, ¿verdad? Entonces, no hay que dejar sorprenderse, hay que entender de que en estos momentos, tal como se los mencioné con anterioridad, en Nuevas Ideas está bajo ataque. Los mismos de siempre quieren ponernos a todos nosotros en contra. Sí, es que mira, es que este viene del, no sé, por ponerles un ejemplo, este viene del PNC, no, es que mira, es que este viene del PCN. Sí, pero las palabras del presidente es nadie con pasado político oscuro. Porque si vamos a juzgar de pasado político, nuestro presidente estuvo en el FMLN, nuestro presidente estuvo en el CD, varios de sus ministros estuvieron en Arena, varios de sus ministros han estado en el FMLN, algunos estuvieron en Ghana. Y entonces busquemos lo que debemos de buscar, el pasado político oscuro, casos abiertos de nepotismo. Hablando de eso, les voy a dar una propuesta adicional, porque yo sé que a ustedes les gusta esta cuestión de las propuestas. Si ustedes se recuerdan, hubo una diputada de Arena del departamento de Sonsonate, cuyo nombre comienza con M, que contrató a su hermana en Asamblea Legislativa. Y entonces el Tribunal de Ética Gubernamental inició un proceso en contra de esa persona. Y resulta que la condenaron. La condenaron. Y tuvo que primero renunciar la señora, o señorita, no sé. En teoría no le pagaron y le impusieron una multa de $1,200 a la diputada por haber hecho un acto de nepotismo. Entonces vino, se quedó callada, simplemente pagó, salieron unos medios de comunicación denunciando el nepotismo y todos callados y ahí se acabó el problema. Una propuesta de Wilber Escobar. La propuesta sería darle verdadera facultad o vinculación al Tribunal de Ética Gubernamental. Que cada persona que tenga una sanción grave del Tribunal de Ética Gubernamental quede inhabilitado para participar en política. De esa manera te evitas un montón de problemas. Entonces los políticos ya no se van a dar a la tarea de reunirse en secreto.
porque eso no es ético. De repente ya no van a haber negociaciones. Claro que siempre las van a haber, pues lo que van a ser más rebuscadas, pero por lo menos ya no van a ser tan abiertas y tan evidentes, porque entonces te van a decir a dónde es que estuvo usted, señor diputado. ¿Por qué no reportó de que usted se iba a reunir con esta persona? ¿Cuál fue el resultado de su reunión? Y si tú no lo sabes justificar, vas a ser sancionado. Y tu sanción es que no vas a volver a participar en política. No nos podemos dar el lujo de tener gente que no respeta la ética en el país. Mira, pero es que mira, y van a empezar los mismos de siempre. Es que ahí, ¿cómo vas a creer que el presidente tiene ahí a su hermano? ¡Ey, momento! ¿Cuáles son las credenciales que tiene Yamil Bukele? ¿Hay alguien a nivel nacional que las tenga? Sin temor a equivocarme, les puedo decir de que no hay alguien que se acerque al currículum que tiene Yamil. Nadie, todo el país, para liderar el INDES. No lo hay. Y entonces, si tenés todas las competencias, si tenés todo un currículum que realmente justifica que sos la persona idónea para el puesto, ¿cuál es el problema? Seguís el proceso, aplicás, y obviamente, eso es como que de repente, para los que no sabían, yo tengo un hermano. Imagínense que mi hermano es ministro en X lugar y había metido mis papeles desde antes. Y de repente, en ese sorteo, se hicieron los análisis, de Wilber Escobar, sí, vaya, ok, vaya, entra usted. Pero no es porque la estado ya, sino porque yo me sometí y yo cumplí con los requisitos. Muy diferente es a querer a meter a tu hermanita solo porque que todavía era estudiante de, no sé, ni siquiera, no sé si de comunicaciones o de saber qué cosa, solo porque era tu hermana. Eso sí es nepotismo. Entonces tenemos que entender cuáles son esas diferencias. Y obviamente no todas las personas lo van a entender.